Shalom, shalom, amada familia. EMC Shalom Internacional les da la bienvenida a este nuevo encuentro con la Torá. Esta semana iniciamos el estudio de la Parashat Tazria, que significa ella concibe. Hoy estudiaremos la primera alía en el libro de Vaikra, Levítico en español, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Antes de iniciar este precioso estudio, realizamos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. El nombre de esta parashá significa literalmente concebir, e inicia con mandamientos para la mujer, para el momento de la concepción y luego al dar a luz, según sea el alumbramiento niño o niña. En la misma línea, al final de estos audios se ha dispuesto un material muy valioso para complementar los conceptos de purificación y tevilá o baño ritual. Iniciamos el estudio de esta primera alía en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Y Yahvé le habló a Moshe diciendo: háblale así al pueblo israelita. Cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, quedará impura por 7 días. Quedará impura como en el tiempo de su indisposición menstrual. Después de dar a luz, la madre tenía prohibido entrar en el tabernáculo durante 40 días si era niño y 80 días si era niña. Al concluir ese periodo de tiempo, era responsabilidad de la madre llevar las ofrendas y sacrificios especiales de pecado, y a partir de ese momento retomaba su estado de pureza ritual con relación a los alimentos consagrados del templo. En otras palabras, después de dar a luz, al cumplirse la primera semana, la mujer bajaba a la mikvé y restauraba su pureza ritual, pero no en relación con los alimentos consagrados que vienen de las ofrendas que se presentaban en el templo. La purificación ritual para tener acceso a esas ofrendas consagradas vendría solamente en el momento que la expiación hubiera sido efectuada, de acuerdo con los días prescritos en la Torá por nacimiento de varón o de hembra. Así que hay 2 momentos de purificación ritual. El primero a la primera semana de haber dado a luz, y el siguiente dependiendo si fue varón al concluir el día 33 o hembra el día 66. La ofrenda se presentaba al día siguiente, es decir, el día 34 o el día 67 según el caso. La primera purificación ritual venía por el agua el día 7 o el día 14, la segunda por expiación. Este hecho nos enseña que transitamos por 2 etapas para estar aceptos ante la presencia del Eterno. Primero, la experimentamos mediante el tevilá, de arrepentimiento en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Esto dice Maaseh, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segundo, en el momento que guardamos obediencia. Esto está escrito en Kefá Aleph, primera de Pedro capítulo 1, la primera porción del versículo 22. Ahora que se han purificado ustedes mismos por obedecer a la verdad. La impureza derivaba por la pérdida de sangre, similar a la menstruación, tiene un entendimiento de pérdida de vitalidad. Por esto se disponía para la mujer un periodo de recuperación óptimo. Un punto muy relevante de este verso, de carácter trascendental, es la palabra concebir. La enseñanza de parte de la sabiduría hebrea con respecto a ese momento y el efecto que tiene en la vida de todo ser humano nos permitirá ser más sabios y espirituales a la hora de concebir un hijo. Apoyémonos en el eficaz discernimiento que la sanidad en los diferentes aspectos del creyente y en especial en la sanidad interior nos enseña, que muchos de los problemas de un individuo fueron incubados en el instante mismo de su concepción, el momento al ser engendrados, mientras nuestros padres se encontraban en la desobediencia absoluta a la palabra del Eterno. La Escritura dice que todos nuestros sentidos estaban viciados y nuestros deseos corrompidos. Esto está escrito en Efesios capítulo 4, versículo 22. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. De igual forma, con el corazón perverso y sin remedio. El profeta Jeremías Irmeyaj, capítulo 17, versículo 9 dice: el corazón es lo más engañoso que hay, es perverso.
¿quién podrá conocerlo? Esta fue la triste forma de concebir de nuestros padres e incluso a nuestros hijos. Es una realidad palpable que hoy suma a un mayor deterioro de pecado en la humanidad que continúa engendrando, haciéndolo bajo efectos de químicos, el alcohol y sustancias nocivas y sin el conocimiento o entendimiento adecuado y peor aún, con ningún deseo de ser padres. Dice el Teilim, Salmo capítulo 51, versículo 5. Verdad es que yo fui concebido en iniquidades y en pecado mi madre me concibió. Sin embargo, hoy, gracias a la Torá y a todo este maravilloso conocimiento de la comunidad yaudita, podemos rectificar, hacer tikkun y aprender a concebir hijos que no solo se desean, sino que se proyectan en la mente de un creyente como los futuros sadikim, en hebreo justos, que cambiarán el curso de la humanidad. Cada hijo de hoy en adelante que llegue a nuestras vidas es resultado de la voluntad de Elohim y al anhelo de sus padres. El Teilim capítulo 127 versículos 3 al 5 dicen: He aquí, herencia de Yahvé son los hijos, y una recompensa el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Pasamos al versículo 3. Al octavo día se le circuncidará al niño la piel de su prepucio. La circuncisión se hace el mismo día de la semana que nació, 8 días después. Si nació en Shabbat, es circuncidado el siguiente Shabbat. Si nació el tercer día de la semana, martes, será circuncidado el tercer día de la semana siguiente. La circuncisión es la señal del pacto entre Yahvé y toda la descendencia de Abraham, como está escrito en Bereshit, Génesis capítulo 17, versículos 11 al 13. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. Ciertamente, ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne, como pacto perpetuo. Ahora el Eterno, por medio de Moshe, está reafirmando el Brit, el pacto que fue dado a los patriarcas, como está escrito en Yohanan, Juan capítulo 7, versículo 22. Por eso, Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el Shabbat circuncidáis al hombre. La circuncisión no viene del tiempo de Moshe, sino de los patriarcas. Moshe no podía anular nada de lo que había sido establecido anteriormente. El Brit de la circuncisión no puede ser anulado por el pacto del Sinaí. De la misma manera, el pacto renovado no puede anular los pactos anteriores ni cambiarlos. Un pacto posterior siempre está basado sobre un pacto anterior. Cada pacto nuevo que es introducido confirma un pacto anterior y añade algo más para la santificación del pueblo. Eso nos enseña que el pacto renovado o Brit Ahadashah, que fue introducido por el Mashiach, no anula los pactos anteriores. Lo que hace el pacto renovado es introducir elementos nuevos que hacen subir al pueblo a un nivel superior de santidad y de poder. Si solo pudiéramos poner a un lado el concepto errado de que el Mesías vino a fundar una religión y pudiéramos meditar sin esta premisa en nuestra mente, podríamos establecer un esquema de posibilidades muy diferente. Descartemos el velo puesto a los yauditas y tratemos de razonar sin estas dos resistencias en nuestra mente, utilizando la misma palabra. Mateo capítulo 5, versículo 17, la segunda porción dice: No he venido a anular, a abrogar, sino a cumplir. Yeshua hablando de Moshe en Mateo capítulo 23, la primera porción del versículo 3. Todo lo que él les diga, háganlo y cúmplanlo. Yeshua descendió del cielo para hacer la voluntad de Elohim. Yohanan, Juan capítulo 6, versículo 38 dice: Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió.
La base y el fundamento de la emuná, la fe hebrea, es el Shema. La encontramos en Devarim, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y Yeshua ante la pregunta más relevante en cuanto a su línea de fe o creencia. Esto lo encontramos en Mordejai, Marcos capítulo 12, versículos 28 y versículo 29. Uno de los escribas que había llegado al oírlos discutir, dándose cuenta de que él había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió: el principal es: escucha Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Yeshua como tipología de Moshe, ungido y salvador de Israel, asimismo desarrolló su ministerio. Yeshua no vino a anular nada de lo que había sido establecido anteriormente. Por el contrario, en su condición de maestro de Torá, elevó la ética de esta a condiciones muy superiores de santidad. Esto último es expuesto bajo la poderosa frase: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Volviendo al entendimiento de Shemini, de octavo, biológicamente hablando, el octavo día es el mejor momento para circuncidar al varón. Yahvé no lo explicó. Este fue un mandamiento Huk, y hasta hace 40 años aproximadamente, en el momento que la ciencia descubre la vitamina K y la protrombina, agentes coagulantes en la sangre. Claro está que tampoco era necesario que Yahvé nos lo explicara, ya que sus caminos siempre son rectos y no hay duda de que sus razones son las mejores. Shemuel Bet, segunda de Samuel capítulo 22, versículo 31 dice: en cuanto al poderoso, su senda es perfecta. La palabra de Yahvé es fuerte y ha sido probada por el fuego. Él es protector de todos los que ponen la fe en él. Comentábamos que hace relativamente pocos años se ha conocido algunas de las razones físicas por las que el octavo día es el tiempo indicado para la circuncisión. En la sangre se encuentran cantidades del elemento de la coagulación llamados vitamina K superiores a los normales, particularmente del quinto al séptimo día después del nacimiento. Un factor coagulante adicional conocido como protrombina solo existe en cantidades de más o menos el 30% de lo normal para el tercer día, mientras que para el octavo día su proporción es más elevada que en cualquier otro tiempo de la vida, pues alcanza un 110% más de lo normal. De modo que seguir las instrucciones de Yahvé, haciéndolo al octavo día, va a ayudar además a reducir el riesgo de una hemorragia. El doctor Macmillan hace la siguiente observación al respecto. El estudio de la vitamina K y de la tasa de la protrombina permite deducir que el día idóneo para practicar una circuncisión es el octavo día, el día escogido por el creador de la vitamina K. Comentario tomado del libro None of These Diseases, 1986, página 121. Versículo 4. Ella quedará en un estado de purificación de sangre por 33 días y no tocará nada consagrado ni entrará en el santuario hasta que se complete su periodo de purificación. La madre tiene un periodo de purificación de 7 días que la llevan a la mikvé, a los cuales siguen 33 días determinados de purificación, dado su periodo de impureza ritual hasta completar 40 días. Aprendiendo de esto que, en esta condición llamada tamé, ella no tocará ni comerá nada de lo consagrado al Eterno. Esto aplicará a toda persona que por una u otra razón esté en condición de tamé, impureza ritual, por cualquiera de las causas ya conocidas. Contacto con un cadáver, menstruación, contaminación por fluidos seminales o cualquier declaración de estas por parte del sacerdote al examinar a un afectado por la lepra, como se conocía antes, o zarat, o algún diagnóstico por eczemas en la piel. Aunque en los 33 días restantes de su purificación haya más derramamiento de sangre, no habrá prórrogas de tiempo como sucede en el caso de la impureza menstrual, que al cabo de 7 días, si continúa el flujo por mínimo que sea, se extenderá su tiempo de tamé 7 días más. Versículo 5. Si tiene una niña, quedará impura por 2 semanas, como durante su menstruación, y quedará en un estado de purificación de sangre por 66 días.
Entendemos por medio de esta instrucción que las diferencias entre el hombre y la mujer son bien marcadas. Tanto el tiempo de nidá como de tamé se duplica en la mujer. Nuestro Creador no especifica muchas de las razones ni el porqué de tales diferencias, pero suficiente debe ser para nosotros saber que Él en su infinita sabiduría las estableció y nosotros solo debemos aceptarlas y exaltarlas. Sin embargo, la modernidad y el cambio social hoy presentan una completa distorsión en los modelos divinos y los conceptos básicos del género humano. Pasamos de un machismo retrógrado a una liberación femenina igualmente incoherente y sin precedentes. Esos movimientos feministas tan marcados han dado pie a la manifestación del lesbianismo cada día más y más habitual, llegando a sobrepasar las estadísticas de homosexualismo entre hombres. Este fenómeno se convierte en el núcleo de destrucción de las sociedades, apoyándose en la famosa libertad de género. Parejas de índole homosexual peleando por sus derechos, convirtiéndose en las familias modernas que buscan una completa conformación mediante la adopción. Es importante añadir una enseñanza recientemente aprendida sobre el tiempo de dieta de la madre tras el parto. ¿Por qué la Torá establece un periodo de purificación más largo cuando se da a luz a una niña en comparación con un niño? Existe una explicación científica que arroja luz sobre esta cuestión. Según estudios de embriología y biología reproductiva, los ovarios del feto femenino comienzan a desarrollar células germinales en las primeras semanas de gestación. Para la semana 20 de embarazo, los ovarios de la bebé contienen entre 6 y 7 millones de ovocitos primarios, que serán los precursores de sus futuros óvulos. Eso significa que, cuando la Torá instruye a la madre a cumplir un periodo de purificación, el doble de largo tras el nacimiento de la niña, en realidad se está considerando no solo la recuperación de la madre, sino también de los futuros hijos de su hija, cuyas células germinales ya existen en su vientre. Este principio también puede aplicarse al ámbito espiritual y emocional. Muchas veces nuestros hijos enfrentan consecuencias psicológicas o emocionales de experiencias que ellos mismos nunca han vivido, pero que sí marcaron la vida de su madre. Dado que los óvulos de una mujer están en su cuerpo desde su nacimiento, todo lo que ella vive, sus alegrías, sus dolores y sus traumas pueden influir de alguna manera en sus futuros hijos. Por ello, cuando se buscan soluciones a ciertos patrones emocionales o espirituales en los hijos, muchas veces es más efectivo remontarse a la historia de la madre y abordar la sanidad desde allí. Deseamos que este estudio llene su corazón y traiga un mayor entendimiento de la palabra de nuestro Creador. Que nuestra semana esté iluminada por la luz de la Torá y por el Ruach de nuestro Mesías y Yeshua en todo lo que hagamos. Amén y amén. Shavua Tov, familia.